El título es El Espíritu. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos trinos. Somos seres compuestos por espíritu, por alma y por cuerpo. La habilidad de vivir exitosamente como cristianos reside en dejar que ese nuevo hombre o espíritu que nació en nosotros sea educado por Dios. Y en esa educación recibida por Dios produzcamos mucho fruto. ¿Sí? Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios nos dio espíritu desde el principio. Pero al pecar Adán, fue destituido de la gloria de Dios. Ese día Adán murió espiritualmente. Sí. Y años más tarde murió físicamente. Seguramente vivió muchos más años que nosotros, como dicen las Escrituras, pero murió. Pero lo primero que murió fue el espíritu. Él murió espiritualmente al momento de alejarse del mandato que Dios le había dado. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la Biblia nos relata: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, la Biblia nos comparte y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba diciendo a Adán: desde el momento en que tú comas de ese árbol que no debes de comer, vas a morir, vas a perder una relación conmigo. Es decir, el espíritu que estaba dentro de ellos era el tener esa comunión, común unión, el tener esa relación. Y es que a veces nosotros tendemos a confundir cuando en el Nuevo Testamento leemos espíritu, alma y cuerpo, y tendemos a pensar que cuando habla de espíritu es el soplo de vida que está hablando Génesis capítulo 2. Pero el pensamiento griego, que fue el contexto en el que se desarrolló el Nuevo Testamento, difiere del pensamiento hebreo, que fue en el momento en que se escribió el Antiguo Testamento. Porque para los judíos, o para el pensamiento hebreo, el soplo de vida que está hablando es el aliento que le dio vida al cuerpo, no el espíritu que estamos hablando en este momento, del que habla el Nuevo Testamento, o del que habla el apóstol Pablo. Es decir, el judío pensaba que solo tenía cuerpo y alma, ¿sí? Y cuando habla del soplo de vida en Génesis 2, está hablando de ese despertar
de ese soplo, ese aire que le dio vida al cuerpo. Por eso en el Nuevo Testamento sí ya habla de un ser trino, de tener espíritu, alma y cuerpo. Solo estoy explicando esto para que no nos confundamos con el espíritu que estamos estudiando en esta plenaria. Es decir, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios les está diciendo: de todo vas a comer, de todo puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y comieron, ¿y qué pasó? Al momento de comer, entonces ellos mueren primeramente espiritualmente y luego físicamente. Ahora bien, yo no sé de dónde y en qué momento la gente empezó a decir que el fruto de ese árbol era una manzana, ¿sí? Y hasta hoy en día vemos hasta anuncios de televisión, cuando hacen algo comparado con Adán y Eva, ponen una manzana, ¿verdad? La Biblia no dice qué fruto, simplemente le dijeron: de ese árbol no debes de comer, y ellos comieron. Algunos otros lo relacionan con relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Y entonces qué? ¿Adán se comió a Eva? Nada que ver, hombre. Eva todavía andaba vivita y coleando. Simplemente era un fruto. En el camino se distorsionó. Era un fruto. Y lo que resalta ahí es la desobediencia. Le dijeron que no comiera y comieron. Pero eso va más allá. Va más allá de la desobediencia, va a robo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque de ese árbol no debían de comer. De todos les dieron permiso, pero de ese no. Entonces ya estaban robando algo que le pertenecía a Dios y que les habían pedido que de ese árbol no comieran. Por eso, allá en Mateo capítulo 8, versículo 22, se explica: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Detengámonos ahí. Se da cuenta que Jesús está comparando a la gente, a las personas que no tienen esa relación con Dios, o que no tienen al Señor en su corazón, como nosotros le decimos, o como nosotros lo reconocemos. Les llama muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso es bien importante dejar tocar este tema con los solteros. A veces los solteros no le prestan atención a la palabra de Dios y no quieren profundizar un poco en la palabra, porque al hombre o mujer, o joven o señorita que no tiene al Señor en su corazón, la Biblia los compara como muertos espirituales. Pero normalmente los solteros se van por la otra vía, ¿verdad? No, es que viera cómo me trata la suegra, el suegro, los papás, los tíos, los hermanos, hasta el perro cuando llego me mueve la cola, son una maravilla. Mire, usamos hasta la misma marca de tenis. Hay conexión, hay química, pero no es cristiano. Sí, pero es que va más allá, un día se va a convertir. Pero Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. El que no tiene el Espíritu de Dios, Jesús lo está comparando con un muerto. Entonces vemos a la patoja, o vemos al chico, a la chica, paseando ahí con su muertote, ¿verdad? Te presento a mi novio, lo llevo en mi corazón, y casi que carga un zombie ahí según las escrituras, ¿verdad? Y andan felices. Lo que pasa es que el pastor la lleva conmigo. No, el pastor la lleva conmigo. La pastora ni verme quiere. Solo porque el muchacho ahorita no quiere saber nada de Dios, pero un día lo va a conocer, porque va a ver cómo me comporto yo, y a través de mí va a recibir al Señor. Anda con un muertote de la mano, hombre. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se atrevería a estar 5 minutos sentado o sentada a la par de un muerto?
No en una funeraria, porque ahí está en su caja, lo ponen así bien chilerín, si lo van a ver en el vidrio, ¿verdad? Si es que lo dejan ver. A la par suya y todavía de la mano, así. ¿Qué tal? ¿Lo haría o no? Y todavía le diría al muerto, un besito, un besito. ¿Verdad que no? Por mucho que hayan tenido un buen noviazgo de 3 años, te moriste, híjoles, oremos por otro. Pero estoy seguro que ninguno pasaríamos ese momento con alguien sin vida. Las escrituras son claras y nos dice, Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Alguien sin el Espíritu de Dios es un muerto espiritual. Y el Señor le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol ciertamente vas a morir, vas a pasar al área de los muertos. Muertos espiritualmente. En Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice la Biblia, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Según esta palabra tenemos un espíritu desde que recibimos a Jesús. Ojo, nada que ver con el aliento o el hálito de vida de Génesis capítulo 2, ¿sí? Sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero desde el momento en que tenemos conocimiento de nuestro Señor Jesús, o como decimos, le recibimos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, entonces pasamos de muerte a vida, desde ese momento. Y en Juan capítulo 3, versículo 6 aclara, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que quiere decir que nosotros tenemos alma y tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Ojo, el alma razona, el alma piensa, el alma decide qué es lo que más quiere o más le conviene. Ese es el alma. Pero el espíritu no. El espíritu discierne, el espíritu cree. Es decir, el alma muchas veces nos va a pedir cosas. Dice allá en el libro del profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es decir, el alma o el corazón muchas veces va a hacernos sentir o va a hacernos creer que lo que estamos anhelando o lo que estamos haciendo es lo correcto, y tal vez es correcto para nuestros deseos, para nosotros, pero no delante de Dios. Por eso el Espíritu nos ayuda a discernir y el alma nos ayuda a razonar. Por eso la fe no razona. Por eso la fe no se puede explicar. Decían unos amigos teólogos en una discusión, en una conversación. A veces en Guatemala creemos que la discusión es pelear. No. La discusión es escuchar muchos puntos de vista y quedar en un acuerdo, ¿verdad? O si no estamos en acuerdo, por lo menos escucharon todos los puntos de vista. Estábamos en una discusión con otros amigos teólogos y el tema a profundidad era ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con las decisiones? ¿Qué pasa con lo que la carne quiere? ¿En qué momento podemos decidir qué es carne, qué es espíritu? Bueno, cuando empezamos nosotros a dejarnos engañar por nuestro corazón o por nuestros deseos o por el alma, que es lo mismo, empezamos nosotros a ser un poco más carnales que espirituales. Pero cuando nosotros estamos dispuestos para lo espiritual,
vamos a empezar a guiarnos hacia ese camino. Es decir, yo estoy seguro que al terminar esta plenaria, todos van a ir a querer ir a dedicarse un su pan con café, ¿sí o no? ¿Ah? No, nadie quiere. Por favor, los panes con chile ahí los guardan allá atrás. Ese anhelo y ese deseo que algunos quisieran salir corriendo ahorita, o quisiéramos salir corriendo, ese es un deseo del alma. El orar no son muchas ganas que nos dan, ¿sí o no? Y me incluyo, a veces nos dan ganas de orar. Pero preguntémosle al Espíritu a ver si quiere orar, el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Pero el alma no. El alma va a decir, pero es que fíjese, es que no puedo, la agenda aquí, la agenda allá, pues esa agenda anda revoloteando por todos lados, ¿verdad? Y la agenda no me da, y el espacio, y el alma quiere no leer la Biblia, el Espíritu sí. El Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere ayunar, el alma no. El alma quiere quedarse un día y decir, me lo merezco, relax, una película. Pero preferís una película que ir a orar o a leer la Biblia. Lo que pasa es que es una película cristiana. Y empezamos a mitigar el alma. Empezamos a darle lugar al alma o a la carne más que al espíritu. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6 se explica: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, antes de continuar, dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, o sea, antes de conocer a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, ¿cómo andábamos allá afuera muertos? Parecíamos zombies, ¿verdad? Voy para pradera, voy a ver a mi novia, allá viene la que me gustó. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí. Y el que está muerto, ¿qué pasa? No se mueve, no tiene vida, no reacciona, porque falta que el Espíritu le dé vida, que el Espíritu de Dios le dé vida. Por eso es que no puede reaccionar. Si nosotros seguimos leyendo, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los que andan muertos en delitos y pecados caminan en desobediencia. Quiere decir que lo contrario de desobediente es lo contrario de desobediente es, dígalo con ganas, hombre. Así como cuando dijimos abrimos iglesia en Houston, amén, así diga, obediencia. A ver, obediencia. Eso, si esto va a quedar grabado, hombre. Obediencia. Lo que Dios espera de nosotros a través del Espíritu que nos ha dado vida, que Él nos ha dado, es que nosotros nos movamos en obediencia. Sea obediente a su líder de célula, hombre. Sea obediente a su líder de red. Sea obediente a su pastor. Sea obediente a la visión. Sea obediente a su pastor general. Porque el Espíritu que mora en nosotros es un espíritu de obediencia. Lo contrario es
Los que están muertos en delitos y pecados, que andaban en desobediencia, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Déjeme decirle que si usted se mueve en obediencia, eso se le va a multiplicar el día que usted sea líder de célula o líder de red. Por eso mi abuelita decía hace años: así como te estás comportando con tu mamá o con tu papá, te quiero ver cuando tengas tus hijos. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Pero como fuimos redimidos de las maldiciones de la ley, ya esas maldiciones no nos alcanzan. Ahora con Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Amén, dice. A eso sí, ¿verdad? Pues sí. Pero ahora en lo espiritual tenemos otra ley. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, cuando seas líder de célula, así como fuiste tú de oveja con tu líder o con tu líder de red, déjame decirte que por allí te va a salir alguna ovejita parecida como fuiste tú. Y entonces vas a decir: ¿y qué estoy pagando? Por eso sea obediente, hombre, seamos obedientes. A mí me decían: vaya a predicar a no sé dónde. Yo iba. Llévame a no sé dónde, me decía el pastor, allá por Cobán, yo desvelado, allá iba. Llévame un día, me dijo, yo salía a las 6 de la mañana, llévame a Salvador y regresamos tal día. Y él no manejaba, ¿verdad? Y yo desvelado toda la noche. Y le dije: vaya, está bien, vamos. Y ahí iba a platicarme y casi que me habló todo el Antiguo Testamento para que no me durmiera, en obediencia. Y aquí tengo muchos testigos que pueden decir: es cierto. Manéjese en obediencia, porque al rato usted se va a reproducir en lo que sembró. Y como la multiplicación viene y está haciendo de una manera sobrenatural y sorprendente, prepárese. Continuamos: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, también nos manejamos en determinado momento en los deseos de la carne, ¿verdad? Sí. Andábamos algo así como los Gálatas. Andábamos en las cosas de la carne. Algunos huelían así como a un asado, ¿verdad? Otro así como a chorizo de longaniza. En otro tiempo nos movíamos en los deseos de la carne, es decir, hacíamos lo que el cuerpo nos pedía. Esa era nuestra vida antes de ser cristiano, de tener al Señor en nuestro corazón. Ay, no, pastor, pero mire, yo sí, no, está bien, pues, usted no pecó. Pero de vez en cuando le contestaba mal a sus papás, y eso también es obra de la carne, porque también es pecado delante de Dios. De vez en cuando se quiso, de joven, de patojo, se quiso haber robado los dulces de la tienda, ¿verdad? No, pastor, eso sí no. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, antes nos dejábamos influenciar de la carne, pero en el momento en que nace el Espíritu, el alma entonces se encuentra entre dos jefes y tiene que escoger a uno. Entonces el alma empieza a querer decidir: o decide lo que la carne le pide o lo que el Espíritu le pide.
Y allí es donde entra el conflicto del cristiano. ¿Qué hago? ¿Obedezco a la carne o obedezco al Espíritu? ¿A quién obedezco? ¿Verdad? Es domingo y me toca que servir, pero allá me invitaron a ir a la playa. Fácil. ¿A quién va a obedecer? ¿A la carne o al Espíritu? Tenía que ensayar, pero mejor me voy por otro lado. Aleluya, digan por ahí. ¿A quién va a obedecer? ¿A la carne o al Espíritu? Y es ahí donde entra el conflicto del alma. Pero somos nosotros los que debemos de obligar a la carne o al alma a tomar decisiones para obedecer al Espíritu. Es decir, a veces uno no tiene ni ganas de orar. Miren, nosotros, le voy a abrir mi corazón, nosotros como pastores a veces no queremos venir al culto, ¿verdad? Y uno quisiera a veces levantarse como esos anuncios de televisión que yo no sé cómo le hacen, se levantan y las mujeres y los hombres hasta peinaditos y maquillados se levantan y uno se levanta con una cara y ahora ¿para dónde va? Y no dan ganas de venir al culto. ¿Verdad? Y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿qué hago? Obedezco al Espíritu. Y venimos. Y hay veces que no tenemos ganas de orar. Obedecemos al Espíritu y oramos. A veces no tenemos ganas de ayunar, pero si obedecemos al Espíritu, vamos a empezar a ejercitarnos. Porque mire pues, hermano, si nosotros no podemos ejercitarnos primeramente nosotros y empezar a dominar nuestros deseos de no comer en exceso, de no ir a ese lugar que no me sienta bien, que no me bendice, de no salir con esta persona que no me lleva a nada bueno, sino que siempre me influye a cosas fuera de la palabra. Si yo no empiezo a ejercitarme en cosas pequeñas como eso, y no empiezo a ejercitarme en el ayuno, y no empiezo a decir, no, este día lo voy a sacrificar, le voy a decir al cuerpo quién manda. Entonces, si no podemos dominar las pequeñas decisiones de nuestro cuerpo, entonces ¿cómo vamos a dominar lo espiritual allá afuera? No vamos a poder, porque así como los que van a fisicoculturismo, ¿los ha visto? ¿Sí? Y uno el primer día quiere hacer de todo. Se quiere acabar el gym, uno quiere salir ya como en la foto, ¿verdad? Y lo más cruel es que los de los gimnasios le ponen unas fotos a la par a uno y uno se imagina que así es, ¿verdad? Y el primer día uno se quiere quemar todo y uno quiere subirse a todo y el otro día como que le dieron una su gran leñaza y ya no quiere ir. Ya no quiere ir. Pero como pagó, uno quiere desquitar. Entonces uno regresa, ¿verdad? Y vuelve a regresar. Y vuelve a regresar. Después de unos meses, por la repetición, usted ya se vuelve más tonificado, hasta camina más respingado. Cuando abraza al pastor, gloria a Dios, aleluya. Pastor, por allá se fue el hermano. Quiere enseñar el músculo, ¿verdad? El Espíritu me habló. Pero ¿en qué momento llegan ahí? En el momento del ejercicio continuo. Igual es la decisión en el Espíritu. Nosotros empezamos a ejercitarnos en el ayuno. En el ayuno empezamos a ejercitar al alma, al cuerpo, a decirle, no, lo siento, yo sé que usted quiere un buen churrasco, pero hoy no come, hoy solo agua pura. Allí
está ejercitando las decisiones pequeñas en su cuerpo, empieza a dominar su cuerpo para luego en el ejercicio dominar lo espiritual. Es que mire, yo que no me ofrezcan comida porque yo sí, no puedo, pastor. Es porque no se ha ejercitado a decirle no a su cuerpo en esa área. Ejercítese. Amén. El Espíritu tiene diferentes nombres. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, uno de los nombres del Espíritu es nuevo hombre o hombre nuevo. Es uno de los nombres también del Espíritu. En Efesios capítulo 3, versículo 16, tenemos otro nombre para el Espíritu. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, otro de los nombres del Espíritu es hombre nuevo o el hombre interior. Es decir, una vez ya tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, ya hay un nuevo hombre, entonces espera nuevos comportamientos. Que empecemos a ejercitarnos para la obediencia a lo que el Espíritu nos guíe. Y en medida que nos ejercitamos en las pequeñas decisiones de nuestro cuerpo y de nuestra alma, empezamos a dominar más las decisiones, a alinearlas, todas las decisiones, a que sean guiadas hacia el Espíritu. Mire, y es fácil, hombre, es fácil. Es fácil saber cuando el Espíritu le está hablando y cuando la carne le está hablando. Y puede estar usando otra persona su carne para motivarlo. Pero es fácil, fácil. Acabo de hablar algo parecido. Pero si un domingo usted viene para la iglesia y en el camino se encuentra esa persona que usted tenía años de no verla, no sé, cualquier cosa, y le dice: ¿sabes qué? No vayas por hoy, hazlo por mí, hazla así, flaca, hacelo, café. Era más agarrado que la banda El Recodo y ese día lo quiere invitar a desayunar con tal de que no vaya a la iglesia. Y es fácil saber ahí a quién va a decidir, si a la carne o al Espíritu, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. El Espíritu le va a decir: yo necesito la palabra que el Espíritu Santo me quiere hablar hoy, necesito la palabra de Dios. Y la carne le va a decir: un dominguito, un día que faltes, le mandas un mensaje al pastor diciendo que estás enfermo, ya va la mentira, más carnal todavía, ¿verdad? Amén. Habla, Padre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17, comparte: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, el espíritu nació de nuevo y el espíritu del Señor se hacen uno. ¿Cuándo? Dice: porque el espíritu se une al Señor, pero el que se une al Señor,
un espíritu es con Él. Es decir, ¿y cuando nos unimos a Él? Cuando nuestro hombre interior empieza a tomar las decisiones que al espíritu le agradan. Allí es donde nos hacemos uno con el espíritu del Señor. El espíritu entiende las cosas espirituales, no el alma. El alma no entiende las cosas espirituales, pero el espíritu sí. Por eso el alma muchas veces nos va a cuestionar la fe. El alma nos va a decir, pero ¿cómo es eso que va a ser sano? ¿Y cómo es eso que tenés convicción? Si los exámenes dicen todo lo contrario. Ese es el alma. El alma no va a entender las cosas espirituales. Por eso cuando nosotros queremos explicar las cosas espirituales o queremos explicar la fe, no vamos a poder explicarlo. Es decir, alguien que no tenga conocimiento de Dios, que sea absolutamente cero, no le vamos a explicar con filosofías ni argumentos el tema del cristianismo, porque es por fe y para fe. Él tendría que experimentar la confianza total en un ser desconocido para que empiece a entender el movimiento de la fe o el mover de la fe. Por eso no es necesario y no recomiendo que entremos en discusiones a veces con otras personas que tal vez no tienen al Señor en su corazón o simplemente andan tomando más decisiones en el alma o en la carne que en el espíritu, porque si anda más en la carne o en el alma, va a ser de más que usted le trate de explicar cosas que solo a través del espíritu se pueden explicar. Entonces va a entrar en contienda, se van a enojar, se van a molestar, usted va a quedar mal, ¿sí? De entrar en contiendas, no lo va a hacer cambiar de parecer, y usted va a quedar inconflictado. Híjole, me molesté con él, ¿qué va a pensar de mí? Yo soy cristiano, me enojé, híjoles, menos tal vez va a querer saber del cristianismo. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu no las puede entender el alma, no las puede entender la carne. Porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 16. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, una vez nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos la mente de Cristo. O sea, sí podemos tomar decisiones hacia el Espíritu. Ejemplo: si viene alguien que te quiere robar tu celular, pero te lo quiere robar de una manera diplomática, y te dice, este es un asalto, dame tu celular por favor, ¿se lo vas a dar? No tiene arma, no tiene cuchillo, no tiene nada, solo te dice, por favor, dame tu celular, dámelo, es que yo necesito robar para poder sostenerme, entonces dame tu celular. Pondríamos resistencia, ¿verdad? Por lo menos salimos corriendo o algo hacemos. Yo no he visto a nadie que diga, es que yo soy tan débil cuando me van a robar que, mire, no se ve sobre el celular, llévese también mi billetera, por favor. Soy tan débil, soy tan débil, que es más, yo pregunto, mire, ¿y hoy no van a robar? Así parecemos cuando decimos, es que yo soy tan débil en esta área, que cuando yo siento, ya fallé. Hay que poner resistencia. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu, es decir, tenemos las herramientas para resistir. Solo falta eso, resistir y obedecer al Espíritu y no al alma. Hoy sí, solo una hamburguesa me voy a comer, solo una.
y le caen con la segunda y gratis. Si nos ejercitamos, decimos solo una me como. Y si no, véngase para acá. El día de ayuno, sí o no, algunas veces es cuando más nos invitan a comer. Exactamente el día de ayuno. ¿Qué tenemos que hacer? No, es que no puedo, no quiero. Gracias, otro día. Es que voy rápido. Es que estoy tomando unas pastillas. Y unas pastillas. Mi primer año de cristiano con mis amigotes, diría alguien por ahí, mis amigotes de ese tiempo, para ellos pasé tomando pastillas casi un año. No, es que no puedo ustedes, estoy tomando unas pastillas. Y después del año me dicen, ya mucho tiempo de tomar pastillas, ¿no? ¿Qué se me hace que sos evangélico? Sí, les dije, soy cristiano. Hay que poner resistencia. De esa manera ejercitamos las decisiones en el Espíritu. En este contexto de estos versículos, entonces entendemos que hay almáticos o carnales, es decir, que se mueven más por el alma o por la carne, y también hay espirituales que se mueven más por el espíritu. Es decir, alguien almático o carnal es alguien que no puede comer y discernir el alimento espiritual. Porque el espíritu, las cosas del espíritu hay que discernirlas en el espíritu. Entonces, el almático no es que ande peleando, no. El almático decide lo que su alma le inclina a hacer. Esa es la diferencia. No es que uno tenga más o menos deseos de fallar o de tomar malas decisiones. Es simplemente que se han ejercitado más en una de las dos. El espíritu está dispuesto. Mateo capítulo 26, versículo 41. Aconseja: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. La carne es. Velad y orad para que no entremos en tentación. Mientras más en oración, más fortalecidos vamos a estar, porque la carne es débil, hombre. Sí. La carne es débil. Si usted padece de comer mucho, aléjese de los restaurantes. Y padezca de lo que usted póngale título, aléjese de eso, ¿verdad? Porque la carne es débil. Y peor si no ha estado fortaleciéndose en oración. Imagínense. Le va a pasar como mi amigo allá en Miami, ¿verdad? Estábamos ayunando y se fue a poner enfrente de los panes, ahí donde estábamos ayunando, y los panes así, los dos encontrar así, viendo los panes. ¿Pero y qué haces ahí? Estoy torturando la carne. No, hombre, no hagas eso, vas a caer en... Mira, a uno le da hambre, yo tengo hambre, llevamos 2 días de ayuno, vámonos a otro lado. No, déjenme, aquí crezco más, me dijo. Vaya pues, nos movimos. A las 2 horas iba triste, una línea de frijoles acá, caí, me dice. Te lo dije. Si ya sabemos de que somos débiles en ese momento o en esa área, alejémonos, hombre. No tratemos de llevárnosla de los supercristianos, porque vamos a ceder en determinado momento. Así que mantengámonos velando y orando. Pero velando no es que se esté desvelando necesariamente cada cierto tiempo, sino alguien que vela es alguien que anda, como decimos en Guatemala, pilas. Cualquier movimiento. ¿Qué está pasando aquí? Alguien tosió. Anda alerta. ¿Sí? Que andemos alerta de cualquier cosa que la carne o el alma nos pueden incitar a tomar decisiones que después nos podemos arrepentir. Al espíritu le gusta todo lo que es de Dios. Todo. Usted le pregunta al espíritu: ¿quieres orar, espíritu? El espíritu quiere orar. Quiere hablar con el Padre,
¿Quieres ayunar? El Espíritu quiere ayunar. ¿Quieres escuchar palabra? El Espíritu quiere. Pregúntale a la carne. Y la carne va por otra dimensión. Tenemos que ejercitarnos. Aprendamos a decidir cuando reconocemos lo que nos dice la carne o lo que nos dice el Espíritu. Aprendamos. Haga ejercicio un día, todas las decisiones que tome. Y no estoy mistificando esto, no estoy espiritualizando esto. Este es un tema bien práctico para el ejercicio del discernimiento. Usted elija un día y diga: hoy, cada decisión que tome le voy a pasar el filtro. ¿Es de la carne o es del Espíritu? Con sus decisiones, no voy a tomar decisiones de la empresa donde está trabajando, sino, vamos a ver, ¿es de la carne o es del Espíritu pasar este reporte? Lo van a despedir, no haga eso. No, eso sí pasa, el hombre. Decisiones suyas. ¿Sí? Decisiones suyas. Lo que estoy decidiendo en mi vida, en mi familia, ¿es de la carne o es del Espíritu? Y eso nos va a hacer más fácil nuestra vida. Que Dios te bendiga.